Ángeles en misiones especiales. Capítulo 6. Las prioridades de Dios. Queenie, mi perra, gran danés, pura raza, silenciosamente apoyó su hocico húmedo contra mi cara. Eran las 2 de la madrugada. Ya sabía lo que ocurriría. Esa es la manera como me despierta cuando se da cuenta de que hay visitantes angélicos en la casa. Lleno de temor y reverencia, escuché a Gabriel mientras me comunicaba 7 cosas de la mayor importancia para Dios. Me las comunicó en el orden que Dios las quiere. En una visita reciente, Gabriel me hizo anotar 7 cosas a las que él se refirió como las prioridades de Dios. El 7 es el número perfecto de Dios. He revisado estas verdades, me he nutrido de ellas, las he meditado una y otra vez, porque son tan vivas y reales para mí y están de acuerdo y son apoyadas completamente por la palabra de Dios. Primera prioridad, la sangre de Jesús. Cada mensaje que me ha dado el ángel apuntaba al sacrificio de Jesús. Su sangre es importante, porque las exigencias de justicia han sido satisfechas. La ira de Dios ha sido aplacada, y el historial de iniquidad es borrado por medio del derramamiento de esta sangre. ¿Por qué tuvo que ser aplacada la ira de Dios? Tenía que haber algo que recibiera el golpe porque el pecado de este mundo infringía su perfecta justicia. El derramamiento de la sangre de Jesús desvió el golpe de la mano divina de caer sobre nosotros. Y Jesús pagó las exigencias del juicio de Dios por nuestros pecados. Cuando Jesús fue al cielo, roció con su sangre todo lo que había allí, el libro que contenía el registro de nuestros pecados. Nuestros fallos y nuestra incapacidad para cumplir fue también rociado. El libro del Antiguo Pacto contenía las exigencias de Dios, pero en el Nuevo libro, Él puso la ley en nuestros corazones. Ya no es no harás esto o aquello, sino haz esto. Esta hermosa verdad, Gabriel la subrayó y tenía que ver con el perfecto y completo sacrificio de Jesús, no con la lucha con nuestros problemas diarios. Muchos creyentes saben que el registro de todas las cosas entre ellos y Dios ha sido puesto en orden, pero se preocupan por las cosas que pasan entre hombre y hombre. Gabriel me dijo que Dios había borrado esto también del libro. En el primer pacto, Él recordaba todo pecado e iniquidad. En el segundo pacto dijo que no recordaría ya las iniquidades porque habían sido borradas por la sangre de Jesús. Jesús sufrió la muerte por cada persona librada de la esclavitud y paga del pecado, según Hebreos capítulo 2, versículo 9. La sangre de Jesús ha sido considerada como insignificante por muchos. Algunos han llegado a decir que la sangre que derramó en la cruz no tenía más efecto que la que había sido vertida de su cuerpo durante su vida. Pero Dios dijo que la sangre de Jesús era tan importante que ni una sola gota era perdida. Es la única sangre de la que se ha dicho que es incorruptible. Este era el plan de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 24. El autor dice, la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. La sangre tiene un lugar para siempre, por toda la eternidad. Segunda prioridad, compañía y comunión con Dios. Dios quiere que tengamos una rica y maravillosa comunión con Él. La consigue por medio de su palabra y de su espíritu. Dios quiere tener comunión contigo. Quiere que goces de su presencia cada día. Dios quiere no solo que los creyentes se acerquen a Él, quiere que aquellos que están lejos de Él se acerquen también. Él dijo que si le llamas en cualquier parte que estés, aunque sea el más alejado de toda la creación, Él eliminará la distancia entre tú y Él. Dios te quiere. Él no está buscando excusas para rechazarte, desheredarte, sino que busca motivos para ayudarte y acercarte a Él. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Tercera prioridad. Jesús está vivo. Jesús está vivo. La muerte fue vencida. Aunque nosotros experimentemos la muerte,
por lo que se refiere a nuestros cuerpos, no es en realidad una muerte verdadera. La muerte del alma, la muerte verdadera, ha sido vencida. Cuando Cristo sufrió la segunda muerte, en realidad experimentó el juicio de Dios sobre el pecado. No sufrió la muerte física por nosotros, porque nosotros todavía tenemos que morir, pero quiere que sepamos que no tenemos que preocuparnos de la muerte segunda, porque Él ha procurado el remedio para esta, en favor de todos aquellos que ponen su confianza en Él. El ángel me recordó cuán completo es el plan de Dios y me dio como referencia Hechos capítulo 2 versículo 24, donde se refiere que la muerte no podía tener poder sobre él. ¿Por qué era imposible? Porque había sido ya registrado en el cielo que él saldría de la muerte y el Hades. Como estaba en el plan de Dios, era imposible que el Hades tuviera poder sobre él. Satán fue derrotado. La hermosa historia de lo que hizo Jesús se cuenta en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Empero lo vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos, porque él que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando los que habían ejecutado a Jesús vieron que vivía otra vez en aquellos que pertenecían a él, se encontraron que en vez de tener a un Jesús con quien contender, tenían ahora muchos. De hecho, todos aquellos que le servían reflejaban su poder y su vida. La mejor manera de hacer que los otros sepan que Él vive todavía es reflejar su vida cuando Él vive en nosotros. Cuarta prioridad, la promesa del Espíritu Santo. Los planes de Dios son hechos con mucha antelación. La idea de dar poder a sus hijos ya estaba planeada antes de que el mundo fuera creado, mucho antes del día de Pentecostés. Fue una prioridad que formaba parte de su plan total para la redención de su pueblo. Quería que cada uno de nosotros fuera conforme a la imagen de su Hijo, así que cuando le vemos a Él, somos transformados a la misma imagen suya, de gloria en gloria. A fin de hacer lo que Jesús hizo en la tierra, hemos de tener el mismo poder que Él tuvo. A fin de ser como Jesús, hemos de tener el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos hoy que se descartan esto y hay algunos que dicen, si es verdad que un ángel le dio este mensaje, no estaría hablando del Espíritu Santo, porque este es un tema sometido a gran controversia y un ángel se habría mantenido en terreno neutro. Gabriel no hizo ningún comentario sobre si el punto era controvertido o no, dijo simplemente el hecho de que era una prioridad para Dios hoy en día. Quinta prioridad, id y contadla al mundo. La quinta prioridad me fue comunicada cuando un día Gabriel estaba hablando conmigo en la oficina de mi iglesia. Gabriel estaba andando de un lado a otro de la habitación mientras hablaba. Era la primera vez que veía una mirada severa en su rostro. Dijo que Dios estaba preocupado de que la gente oía el mensaje y eran despertadas a la verdad, pero que luego se tumbaba para dormir. Una de las primeras prioridades de Dios es que vayamos a contarlo al mundo. Jesús dijo, id por todo el mundo y comunicad las buenas nuevas. Dios dice, ahora podéis venir a mí, las barreras han sido derribadas, habéis sido reconciliados por la muerte de mi Hijo. Este es el mensaje de redención que hemos de llevar a todo el mundo. Él nos ha comunicado su plan, nos ha llenado del Santo Espíritu, dice, ahora ha enviado a sus fuerzas especiales de ángeles para despertar a los hombres y dirigirlos a Dios. Es importante para Dios que la gente oiga y conozca que por su parte no deja nada por hacer. Un día Gabriel dijo que estos seres celestiales se hallaban en cada colina, en cada árbol y aún en los hoyos en el suelo, buscando a los hombres y mujeres que tratan de esconderse de Dios. Ellos están haciendo lo que nosotros no podemos hacer.
Nosotros estamos muy limitados, pero ellos no. Dios está diciendo, quiero que sepan que tengo interés, quiero que vengan a mí. Hay muchos que tienen sus ojos en el pecado en vez de tenerlos en Dios, recordando a los otros constantemente la terrible condición del mundo y la negrura del pecado. Esto no se halla en la lista de prioridades de Dios. Él quiere que los hombres sepan que hay un escape total de la horrible condición de esclavitud del pecado, porque la gente ya sabe cuán malo es el pecado. Cuando se hallan atados y enmarañados por él, no quieren oírlo en los demás. Dios dijo que no había mandado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para abrir la puerta de escape. Dijo que su propósito es hacer que concentremos nuestra mente en el Hijo y no en el pecado. Quiere que todos vean que Jesús fue levantado, para así traer a todos los hombres a Él. Hay gente que han venido y me han dicho que tienen cargas abrumadoras en su corazón y que han sentido los tirones y empujones en su corazón de los ángeles de Dios, así como el Espíritu del Señor hablándoles. Tenían un hambre tal de Dios que fueron a la iglesia y a otra iglesia y en vez de encontrar a Dios oyeron mensajes acerca de los terribles que son las cosas. Se les indicó la maldad del mundo, pero todavía se les dejó el corazón y la vida vacíos. Vino un hombre a mi oficina preguntándome si había posibilidad de hallar socorro en alguna parte. Me dijo, esta es la quinta iglesia a la que voy tratando de hallar a Dios. Ha venido al sitio apropiado y aquí le contesté y ni aún le pedí cuál era su pecado. Pero le dije, cuando sientas mis manos sobre su cabeza quiero que diga el nombre de Jesús tan fuerte como pueda. Él ha estado acorralándole, ha estado esperando para que le llame. El hombre dio un gran grito, Jesús, y el Señor le oyó. Instantáneamente la vida entró en él. Sexta prioridad. La expiación de Jesús es para siempre. La gente necesita que se les recuerde esta prioridad constantemente. La obra que Jesús hizo por ellos es una obra para siempre. No es algo que hizo y luego olvidó. Es algo que sirve para ayudarnos, para llevarnos directamente al cielo. Es el mensaje de la expiación. El mensaje de un nuevo comienzo. El ángel Gabriel me dijo que era una elevada prioridad el que la gente supiera y comprendiera el sacrificio de Jesús y que las bendiciones de la expiación son algo continuo. Cada día que vivimos experimentamos estas bendiciones en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todas nuestras necesidades están cubiertas en la expiación. Con su protección sobre nosotros, Dios nos mira y nos acepta. Sin la expiación, dijo Gabriel, no podría aceptarnos. Como la gente está en esclavitud al temor, es importante para Dios que la gente sepa que Él hizo los planes para esta expiación antes de crear la tierra. Esto es lo que nos dice Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios habla de esto en los versículos 24 y 25 de Judas. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. La expiación cubre, limpia y quita la culpa. No podemos agradar a Dios o realmente servirle si estamos viviendo constantemente bajo el temor de que tenemos algún pecado que Él puede presentar contra nosotros. Él quiere que nosotros sepamos que nuestras vidas están cubiertas cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. La razón de que es una prioridad tan importante para Dios es que la gente no puede servirle realmente a menos que tengan una certeza genuina de que su posición ante Él es segura. Conocer esto es una seguridad real. Dios quiere que la gente sepa que Él no les dejará ir sin lucha, pero también quiere que sepamos que hay dos cosas que nos privarán de esta protección. Una es la rebelión y la otra es la idolatría. Fuera de este espíritu de rebelión y de idolatría, las cosas que ocurren en el curso normal de la vida no nos separan del amor de Dios o de la hermosa protección de la expiación. Puedes vivir feliz, sabiendo que Él cumple su parte. Cuando los ángeles hablan, no hablan por su cuenta, sino que se hacen eco del mensaje de Dios de que quiere que estemos seguros. Séptima prioridad, el retorno de Jesús. Dios nos dice que nos preparemos para el gran día. Para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, será la gloria. Para aquellos cuyos nombres no están allí, será la eterna condenación. La elección podemos hacerla hoy. Y esta elección es simplemente decidir servir a Dios o seguir a Satán a su condenación eterna.
Observemos el resultado tan distinto de las dos elecciones. He aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Y me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Apocalipsis 21, versículos 10 y 11. Y no vi en ella templo, porque el Santo Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 al 27. Para aquellos que le escogen, el retorno de Cristo es la prioridad que Dios espera, de modo que los ángeles del cielo se regocijan con él acerca del mismo. Cuando Gabriel hubo terminado de darme su mensaje de las prioridades de Dios, dijo que son una parte tan importante del plan de Dios que las tenía ordenadas ya antes de hacer el mundo. Me indicó el capítulo 23 de Levítico, donde Dios da a Moisés los planes para el tabernáculo, un modelo en miniatura de su plan total. Allí, para asombro por mi parte, vi que ordena cada una de estas prioridades para nosotros hoy, relacionándonos con cada uno de los festivales que Dios dio a Israel hace tantos años. Primera prioridad: la sangre de Jesús festival, la Pascua del Señor. Esta fiesta era un tipo o símbolo de la muerte de Cristo. Su sacrificio y la sangre de Jesús, que era tan preciosa delante de Dios, fue planeada antes de que Dios hiciera la tierra. Podemos establecer la relación entre la sangre de Jesús y la Pascua. El hilo de la historia de la redención de Dios podemos seguirlo por toda la Biblia. Este es su plan. La liberación de los hijos de Israel fue posible cuando los dinteles y los postes de las casas fueron rociados con sangre, para cubrir aquellas casas del ángel destructor que mataba a los primogénitos de todas las otras en que no había la sangre. Nuestra Pascua fue provista cuando Jesús roció con su sangre los libros de los cielos para proporcionarnos protección contra nuestros pecados, de modo que fuéramos aceptables a Dios y hechos parte de su familia eterna. La primera de las prioridades que Gabriel me dio fue acerca de la sangre de Jesús, y la primera de la lista de las 7 festividades para el Señor era la Pascua del Señor. Segunda prioridad: compañía y comunión de Dios. Festival de los panes sin levadura. Este festival era celebrado empezando el día siguiente de la Pascua. Cuando Jesús proporcionó liberación del pecado con su sangre, Dios inmediatamente proveyó protección contra nuestros pecados, no condenándolos, o sea, haciendo caso omiso de ellos, sino por medio de una provisión que le era aceptable. La levadura es un tipo o símbolo del pecado, y en el festival tenían que comer pan sin levadura, representando el pecado perdonado.
Bajo el nuevo pacto se usa el pan con levadura, porque Dios ya ha provisto justificación. En vez de pecado, falta y fracaso, Dios ve por medio de la protección proporcionada, santidad, intachabilidad y perfección. Los que escogen la rebelión y la idolatría se apartan voluntariamente de esta protección. Los que escogen la obediencia en vez de la rebelión están voluntariamente bajo la protección porque prefieren servir y amar a Dios por encima del yo y por encima del deseo de pecar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 17. Tercera prioridad, Jesús está vivo. El Festival de las Primicias. Gabriel dijo que este festival representa la resurrección de Jesús y su vida. No solo está vivo, sino que está escrito en el libro de Dios que nosotros, los que somos suyos, le seguiremos en la gran resurrección. Este es el deseo amoroso de Dios. Cuarta prioridad, la promesa del Espíritu Santo. Festival del Pentecostés. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés no es algo así como una idea que se le ocurrió inesperadamente a Dios. Lo tenía bien planeado, todo antes de la creación de la tierra. La palabra Pentecostés significa simplemente 50. Era celebrado 50 días después de la Pascua. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén, no fue simplemente una coincidencia, era el plan de Dios que se desarrollaba y 50 días después de la Pascua ocurrió algo nuevo y poderoso. En la fiesta de la Pascua, los discípulos eran como tallos de trigo individuales delante del Señor. Cuando estaban reunidos juntos en un lugar en Jerusalén, eran todavía individuos separados. No había unión. La iglesia no estaba hecha todavía. Respecto a la fiesta de Pentecostés, Dios estaba diciendo: tomad el grano, moledlo y haced harina. Luego haced de la harina pan, poned algo de levadura en la pasta, porque la iglesia no será nunca sin pecado o mal en ella. Dios nos protege. Pero por debajo de esta protección en que vivimos, el pecado asoma a veces. Él protege a su iglesia, aunque el pecado, la levadura, está presente por su espíritu y el poder de la vida y la sangre de Jesús la limpia de pecado. Con esto estaba diciendo: quiero que moláis el trigo y lo hagáis harina, y de ella algunos panes. Haced una unidad fuerte que es mi cuerpo de creyentes. En vez de individuos o creyentes separados, mi cuerpo será unido por el poder del Espíritu Santo. Los muchos serán combinados y armonizados en uno. No es como algunos creen, un cuerpo perfecto. Así que poned levadura en él porque esto representa a la iglesia tal como es. No estoy tratando de excusar el pecado. Estoy simplemente contento de que Dios hiciera provisión para nosotros a pesar de él, porque su plan era hacerse cargo de todas las cosas. En el gran plan de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo está disponible para todos sus hijos y es necesario para ayudarnos a hacerlo y obrar como tales. El Espíritu de Dios debe estar en nosotros y no puede ser apagado. El flujo del poder del Espíritu Santo no debe ser retenido nunca. No apaguéis el Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. El bautismo del Espíritu Santo nos reviste del poder de ser como Jesús. Es una parte vital del plan de Dios. No puede ser borrado. Está a la vista. Está decidido para siempre. Quinta prioridad. Id y decidlo al mundo. Festival de las trompetas. Después del día de Pentecostés, se celebraba el Festival de las Trompetas, en que el pueblo se reunía para proclamar el sonido, y nosotros también tenemos que proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Vayamos donde hay gente que no conoce a Jesús para hacer la voz de la trompeta y llevar las buenas nuevas de que Jesús salva. Su obra ha sido terminada. Las noticias son buenas. Venid ahora. Cristo ha derrotado al diablo. La batalla ha terminado y podemos salir con las trompetas. Esto es lo que significa cuando dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sexta prioridad: la expiación de Jesús para siempre. Festival, el día de la expiación.
El festival de la expiación era un recordatorio a Israel de que el año de prueba había expirado y que tenían que renovar la reconciliación con Dios o expiación. Era el momento para el sacrificio anual por el pecado. Era el momento en que Dios revisaba cada año todos los cargos contra cada hombre, y éste se hallaba inerme y sin ayuda externa delante del Dios omnisciente. Por esta razón se daban ciertas guías al hombre basadas en la completa obediencia, de modo que pudiera ganar una prórroga durante este tiempo de examen o exposición. Esta ofrenda anual por el pecado no podía hacer al pueblo perfecto, pero les daba otro año de prueba o libertad provisional. Levítico capítulo 23 versículo 27 y Lucas capítulo 1 versículo 8 al 12. Cuando hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios nos da vida desde el cielo, nuestro periodo de prueba no expira para ser renovado, sino que es anulado. La protección no es renovada, sino que es permanente por medio del sacrificio de Jesús. ¿Qué diremos de aquellos que pecan y que se apartan de la protección provista por Dios? De la misma manera que Dios proveía un medio bajo la antigua ley, tiene un medio para los tales hoy, y este medio es el arrepentimiento y el retorno a la comunión, puesto que no hay otro sacrificio, otro medio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Séptima prioridad: el retorno de Jesús. Festival: el Festival de los Tabernáculos o de las Cabañas. El deseo de Dios es que vivamos con Él para siempre. Este festival era una celebración de pleno gozo. En el primer día, el pueblo tenía que construir cabañas con ramas de árboles frutales cargados de fruta, hojas de palma y ramas de árboles espesos y sauces, mientras se regocijaban ante el Señor su Dios. Estos tenían que ser cobijos en que Dios moraría con ellos. Mucho tiempo antes Dios había dicho: quiero que donde yo esté, vosotros estéis también. Quiero vivir con vosotros por mi espíritu y luego quiero traeros a vivir conmigo para siempre. Esto no fue algo que ocurrió o fue decidido por un comité de teólogos. Él dijo a Moisés que instituyera esta fiesta porque quiero morar con vosotros. No podéis evadir el mensaje del retorno de Cristo y de que Dios nos lleve a vivir con Él, porque ha sido ya establecido en el cielo y va a desarrollarse exactamente de la manera que Dios ha dicho. Tenemos la seguridad de que estamos protegidos por la gracia de Dios y de que no ve nuestro pecado, falta o falla, sino que nos ve exactamente como ve a Jesús, santos, intachables y sin mácula. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Podemos descansar en esta obra consumada. Nuestra confianza en que este plan se ha realizado de modo perfecto hará que otros se sientan dispuestos para el gran día, cuando Él volverá a recibirnos a sí mismo. Este es el último de los 7 festivales dados a Moisés, y esta prioridad traerá el cumplimiento del gran plan de Dios para la redención. Estos festivales eran tan importantes para Dios que hizo que Israel los practicara cada año, como símbolo de que habían de dejar este mundo para los 7 años del juicio de la tribulación. Aleluya.